Requisitos para la meditación efectiva. Al pensar en qué es lo más importante en su vida, le pregunto, ¿puede gastarlo? ¿Hay que ahorrarlo? ¿Puede vestirlo, manejarlo, puede ir allí? ¿Qué es lo más importante en su vida? Pues deseo contestar esa pregunta. El aspecto más importante de su vida es su relación personal con Jesucristo. Eso es lo más importante de todo. No hay nada tan importante así, porque nuestra relación con Cristo determina todo lo demás en nuestra vida. Y al hablar de esto, el asunto es, ¿cuánto tiempo pasamos con Dios? Lo que llamamos meditación en el Señor, meditar en su palabra, lo cual significa dejar todo lo demás a un lado y pensar en lo que Dios nos dice, escucharlo con atención y luego decidir si lo obedeceremos o no. Y de eso se trata la meditación. En este pasaje en particular, solo leeré un par de versículos porque ya hemos hablado de esto antes. En Samuel 7, versículo 18 dice: Y entró el rey David. Después de escuchar al profeta Natán, el rey David se puso delante de Jehová y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? Ahí estaba David, sentado delante del Señor, escuchándolo, pensando en lo que Dios estaba diciéndole. Y el profeta le habló, y ahora tenía que asimilar todo lo que había oído. Entonces, de lo que deseo hablar es del tiempo que pasamos con Dios Todopoderoso. Es lo que llamamos meditación. Y si lo consideramos, pasar tiempo con Dios es el tiempo más importante que pasamos cualquier día. Mire, es hablar con Dios, quien lo creó todo, quien tiene todo poder, quien se encuentra en todo lugar, nos ama de manera incondicional, sea que lo amemos o no. Dios es nuestro maravilloso, indescriptible, todo suficiente y eterno Padre Celestial. Y su deseo es que tengamos comunión con Él, que pasemos tiempo con Él. Y en esta época eso no es fácil, porque resuena la televisión, la radio, la música o lo que sea. Es difícil estar callado en un mundo tan ruidoso. Pero Dios dice que debemos pasar tiempo con Él. Y dice la palabra, en este pasaje en particular, que el rey David entró y se sentó delante del Señor y luego le hizo la pregunta, de la cual comenzaron a hablar él y Dios. Meditación es nuestro tiempo a solas con Dios, preguntándole lo que sea necesario, diciéndole lo que sea necesario, examinando nuestros corazones, buscando su voluntad, su propósito y plan para nuestra vida. Dios Santo está comprometido a contestar todas esas preguntas si estamos dispuestos a escucharlo. O sea que si acudo a Dios, debo pedirle que perdone mis pecados mediante la sangre de Cristo, entregarme a Él y venir con una mente receptiva, no un corazón ni una mente que pretenda decidir si recibiré algo o no. Pero lo que sea que diga Dios que debo hacer, escucharlo y obedecerlo en el caso que sea. La actividad más importante de nuestra vida es nuestro tiempo de comunión con Dios. Escucharlo y decidir en nuestros corazones si lo obedeceremos o no. Entonces, en primer lugar, requiere tiempo, un periodo específico de tiempo. No es la duración en particular, sino que sea cierto lapso a solas entre usted y Dios. Quizás usted diga, pero estoy casado. No, todos necesitamos tiempo privado con el Señor. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que apartó 10 minutos, 15, 30 o el tiempo que sea y lo único que quería era escuchar a Dios? Quería escuchar lo que Dios tenía que decirle. Él dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis.
que es parte de un versículo, y en esencia significa que Dios está dispuesto a escuchar lo que tengamos que decir, lo que sea que tengamos que pedirle. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dio tiempo a Dios para que Él le escuchara? ¿O la última vez que acudió a Él por algo específico? ¿Cuándo fue la última vez que fue a Dios sin pedirle nada? Solo quería estar en su presencia, quería sentir su presencia, reconocerla, así como lo hacen los esposos, estar conscientes uno del otro. Y eso es lo que desea de nosotros, una relación, una comunión, en la cual dejemos todo lo demás a un lado y pasemos tiempo con Dios. No se puede meditar en el Señor con la televisión a todo volumen o la radio o en medio de algo más. No puede meditar y hacer algo más, puede escoger entre una y otra. Entonces la pregunta es, y seamos francos, no piense en un sermón, sino en su relación con Dios. ¿Cuándo fue la última vez que apartó tiempo y dijo, Señor, solo quiero pasar tiempo contigo? No tengo nada en particular que decirte. O, Señor, tenía muchas cosas que decirte, pero solo quiero estar contigo y sé que escucharás. Y, Señor, te estoy escuchando. Porque dijiste, pedid y se os dará. Y te pido algunas respuestas. Necesito que corrijas algunas situaciones en mi vida, Señor. Y quiero pensar y dejar que hables a mi corazón en quietud. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dio tiempo a Dios en esto? La meditación es una preciada oportunidad de Dios para hablar y escuchar al Padre Celestial, quien es el Dios soberano del universo, quien está dispuesto a escucharnos, hablarnos y contestar nuestras oraciones y darnos guía y dirección, quitarnos temores y suplir todas nuestras necesidades. Así es Dios. Así que se necesita tiempo para escucharlo. Y además de tiempo, requiere quietud. No podemos hacer esto y algo más. Mucha atención. Se trata de tiempo que valoramos tanto que no compite con más nada en nuestra vida. Se trata de Dios Todopoderoso y usted juntos, en privado, los dos solos. Y usted dirá, bueno, Dios no me ha hablado. Quizás usted no ha estado escuchando. Meditar es oír, escuchar a propósito, con un sentido de dirección en nuestra vida. Nos exhorta, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Quédense quietos, nos dice, para que podamos concentrarnos, lo que me lleva a la tercera palabra, aislamiento. Dios nos quiere para Él solo. Si usted está casado, no querría que su esposa estuviera sola con usted, o su esposo, o sus hijos. Así que aparta tiempo para pasar con ellos. Ese es tiempo valioso. Tiempo que ha apartado para solo, ¿qué? Para escucharlos, para recibir su amor y expresarles amor a ellos y escuchar sus necesidades, los dos solos, ¿verdad? Comunión con el Señor. Escucharlo es el tiempo más valioso en nuestra vida. Es cuando Dios nos dice más, con más claridad, de la manera más poderosa, si lo escuchamos. Pero algunas personas no pueden estar mucho tiempo a solas. Entonces, cuando hablamos de estar a solas con Dios, no saben lo que significa eso. Es tal cual lo dice. Jesucristo se levantaba antes del amanecer y se iba a solas con el Padre. Si Cristo tenía la necesidad de estar a solas con su Padre, ¿acaso no deberíamos sentir la misma necesidad de estar a solas con nuestro Padre Celestial? La meditación es una prioridad impactante. Es usted y Dios. Todo lo demás queda a un lado. Mucha atención. El Espíritu Santo que mora en nosotros permitirá que saquemos todo lo demás de nuestra mente para concentrarnos en Dios. Y lo oiremos, lo escucharemos, porque tiene algo que decirnos. Y además requiere silencio. Toma tiempo estar quieto. ¿Cuándo fue la última vez que se arrodilló ante el Señor y le dijo, Señor, solo quiero guardar silencio y quiero escuchar lo que tienes que decirme? A veces
debemos decir eso: Señor, quiero estar callado. Muchas cosas que escuchar, Señor, pero quiero sacarlas de mi mente. ¿Sucede de inmediato? No. Depende de cuán ocupados estemos. Al pedirle a Dios que calle su mente de hablar para que estén los dos solos, Dios hará algo asombroso. Podrá dejar todo lo demás a un lado y Dios eliminará todo eso, porque eso significa que Él podrá decirle todo lo que quiere. El silencio es importante. Mucha gente no puede quedarse callada, no pueden. Por eso cuando andan por la casa encienden el televisor o encienden la radio o comienzan a hablar, lo que sea. Y yo le pregunto, ¿alguna vez tiene Dios tiempo con usted que no hay ningún otro sonido? Sin hablar, solo usted y Dios Todopoderoso. Usted se asombrará de lo hermoso y claro que Dios está dispuesto a hablarle si tan solo calla y escucha. Tan solo callar y escuchar. Algunas personas no pueden callar. Pasa algo en la vida de una persona que siempre necesita la radio o música o a otras personas o tener esto y aquello, hablar, hablar y hablar. Cuando Dios Santo tiene todo el poder para darnos toda la paz, el gozo, la felicidad que deseamos en la vida si lo escuchamos, pero tenemos que encender algo. ¿Para qué? Para llenar. ¿Qué hay en usted que está tratando de llenar? ¿Por qué necesita tener música o sonido o voces? ¿Por qué no puede entrar, sentarse, postrarse, como sea, y solo escuchar a Dios? Señor, acalla mi espíritu. ¿Contestará Dios esa oración? Sí lo hará. Aquieta mi espíritu, Dios mío, para poder escuchar lo que tengas que decirme. No quiero perderme nada de lo que tengas que decir. ¿Está Dios dispuesto a hablarle? Sí lo está. Quizás usted diga, pero no llevo mucho tiempo siendo creyente. Eso no tiene nada que ver. Dios Santo está dispuesto a escucharlo, a hablarle, contestar sus oraciones, suplir sus necesidades. Si usted está dispuesto a darle el tiempo para quedarse callado y tan solo escucharlo. La meditación es quietud con un corazón que escucha, que es obediente, receptivo. Señor, ¿qué quieres decirme? Estoy escuchando. Así pues, estad callados. Por ejemplo, escuche esto. En Dios, mucha atención, en Dios solamente está callada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio. No resbalaré mucho. Él solamente. Piense en estar callado. Y para eso se necesita dominio propio. Si queremos meditar en el Señor, darle tiempo a solas, hay que tener dominio propio, porque seguro, al arrodillarnos para orar, sonará el teléfono, se lo aseguro, o algo sucederá que distraerá nuestra atención. Meditar en el Señor Jesucristo, en Dios Todopoderoso y el Espíritu Santo, hay que tener nuestro entorno bajo control. Y quizás eso parezca sencillo, pero no lo es. Piensa en su casa, o quizás vive solo y no tiene problema con eso. Dominio propio. O sea, suena el teléfono, no hay que contestarlo. Si Dios tuviera un sonido en particular para captar su atención, ¿lo contestaría? Pues 3 aquí lo harían. Lo haría, pues las veces cuando Dios quiere nuestra atención, no quiere que hablemos con más nadie, ni escuchemos a más nadie, nos quiere para Él solo. Y tenemos que controlar eso. Debemos decidir si Dios es lo primordial. Hay que decidir si pensamos que Dios tiene algo importante que decir, que quiere que lo escuchemos solamente a Él. Y desde luego debe haber sumisión a su voluntad. Lo que sea que nos diga Dios, su deseo es que nos comprometamos a hacerlo. Quizás sea resolver algún conflicto con alguien más, quizás sea compartir nuestro testimonio con alguien, lo que sea que Dios nos pida. Y muchas veces, no siempre, en nuestro tiempo con Dios, Él tendrá algo que quiere que hagamos.
Tal vez sea algo solo entre usted y Dios, o quizás sea algo entre usted y alguien más. Algo es seguro. Si estamos meditando en la palabra de Dios y nuestra comunión con Él no está bien, por celos, envidias o riñas, Dios nos lo revelará. Así que si decimos, pues no quiero pensar en eso, no me he arrodillado por eso, Señor. No. Dios quiere limpiarnos para que podamos oírlo y escucharlo de una manera muy personal. Solo digo que esto es lo más importante en la vida, sin excepción. No lo segundo, sino lo primero. Así pues, Cristo dijo que era tan vital para Él hacer lo que el Padre le había encomendado, que tenía que levantarse temprano, antes de que lo encontraran los discípulos con su lista de quehaceres. Y lo mismo pasa con nosotros, ¿verdad? Alguien nos tiene una lista, Dios tiene una lista, y lo primero es pasar tiempo a solas con Él. Escuchar, hablar, meditar, pensar en todo aquello que es tan necesario. También se necesita sensibilidad. Es decir, hay que ser sensibles a lo que nos diga Dios, y por eso el Espíritu Santo que mora en nosotros nos hará sensibles. Él es quien nos trae algo a la mente. Él es quien interpreta lo que Dios está diciéndonos en nuestro tiempo de inquietud, ya sea que pasemos 10 minutos, 20 minutos o 1 hora. Es el mismo Espíritu Santo que mora en nosotros y nos sella como hijos de Dios, quien también nos interpreta la palabra de Dios al escucharla y no les dice lo mismo a todos. Piensen cuán maravilloso es Dios. De los miles de millones de personas en el mundo, Dios Santo puede hablarle a cada individuo conforme a la necesidad de esa persona. Piense en que su Padre Celestial le ama tanto que trata con usted personalmente. Nuestro Padre Celestial está escuchando para actuar en nuestra vida, suplir nuestras necesidades, darnos guía y dirección, y más que eso, conformarnos a su imagen. Piense en esto. Dios nos predestinó. Él predeterminó, puso por meta conformarnos a su imagen en carácter, en nuestras acciones, nuestras actitudes, en lo que hacemos, cómo vemos, cómo percibimos, cómo pasamos nuestro tiempo. Nos predestinó. Entonces, para lograr su propósito, necesita tiempo en nuestra mente, en nuestro sentir. Nuestro gran Dios nos ama tanto que está presto a pasar tiempo con nosotros para ayudarnos a ser las personas que quiere que seamos. Entonces, pensemos en la meditación a la luz de esto. Es mi tiempo para conversar con Dios. Pensemos en esto. Piense en la gente que no cree en Dios. Cuán vacía es su vida. No importa con quién esté casado, ni cuánto dinero tenga, ni qué clase de popularidad y reputación tenga. Es vacía. Por eso se meten en toda clase de problemas, en matrimonios, en asuntos sexuales de todo tipo, borracheras, drogas, etc. Solo una persona puede saciar nuestra vida, y es Cristo. Si usted aún no ha aceptado a Cristo como su Salvador, no funcionará. Pero puede, si le pide a Cristo que perdone su pecado, entregándole su vida, y al instante estará en sintonía. Tendrá que aprender unas cosas, pero está en sintonía. Dios está escuchando y su vida cambiará para siempre. Amén. Padre, te pido que afiances este mensaje en cada mente y corazón que lo ha escuchado hoy. Que nuestra relación personal contigo es lo más importante en toda la vida. Sella este mensaje donde sea escuchado. Que cambie vidas, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Nuestras convicciones en torno a la Biblia. ¿Qué convicciones tiene acerca de la Biblia? ¿Realmente qué considera cierto de la palabra de Dios? Quizás ha tenido una por algunos años,
pero no la ha leído mucho, ¿verdad? O quizás usted sea alguien que la lee a diario, pero nunca ha pensado de dónde viene, ni qué es realmente. Entonces, ¿qué convicciones tiene de la Biblia? Y para aclarar lo que queremos decir con convicción, escuche, tener convicciones es estar tan plenamente convencido de que algo es cierto que asume una postura, sin importar las consecuencias. Ahora, una preferencia es algo que se cree firmemente, pero cambiaría de parecer bajo ciertas condiciones. Eso no es cierto de una convicción. Plenamente convencido que es verdad, al punto de estar dispuesto a pagar las consecuencias de creer la Biblia. Entonces, si alguien le pregunta, ¿qué es la Biblia? Bueno, mucha gente cree que la Biblia es un libro que fue escrito por muchos hombres a lo largo de un lapso de tiempo, y ya que esos hombres no eran perfectos, debe haber errores en la Biblia, y ellos afirman que los hay. Y dicen, ¿sabe? Algunas partes de la Biblia están obsoletas hoy. Después de todo, ya estamos en el siglo XXI. ¿Y acaso pretende decirme que no hay errores en la Biblia? Quiero decirle que no hay errores en la Biblia. Mire, Dios, quien nos dio su palabra, sabe cómo mantenerla veraz, sin importar quién la haya escrito. Y de vez en cuando, alguien dirá, bueno, los hombres cometen errores. Es cierto. Pero le pregunto, ¿qué errores comete Dios? Y algo tan importante como el mensaje de Dios al mundo entero, por todos los tiempos y para toda la eternidad, Dios sabe cómo proteger la verdad de su palabra. Y si alguien le dice que la Biblia es solo parcialmente cierta, no le haga caso. La Biblia es la historia del amor redentor de Dios por la humanidad. Eso es, en pocas palabras. Le invito a acompañarme a Isaías 66. Deseo leer solo un par de versículos aquí y luego vayamos al Salmo 119 y ver un par de versículos allá. Pero primero Isaías 66. Hay una parte de este versículo que debemos ver. El versículo 1. Así ha dicho el Señor, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Dónde está esa casa que me edificarán? ¿Dónde está ese lugar para mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, es así como todas estas cosas llegaron a existir, dice el Señor. Pero a esta persona, miraré con aprobación, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Al entender que este libro es tan santo, la verdad es que al entender la verdad de la palabra, sí temblamos. Al pensar en su eternidad, el futuro y el pasado, cómo Dios ha mantenido limpia y pura su santa palabra, diciéndonos cómo ser salvos y cómo vivir en tiempos difíciles, es un libro que en verdad nos hace temblar. ¿Y cuál es la verdad de la Escritura? Bueno, hay toda clase de ideas. Y deseo hacer simplemente esto. Le daré las razones por las que creo plenamente que la Biblia es la palabra de Dios, comenzando con que es eterna. Nunca está obsoleta, no pierde vigencia la palabra de Dios, es eterna. Cuadra en toda generación, es infalible, o sea, sin error. Y en 2 de Pedro, vayamos un momento, escuche lo que dice en el capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. O sea, que
Que la gente no crea la Biblia no es nada nuevo. Siempre ha habido gente que no la cree. Pero deseo que veamos qué es la revelación del único Dios verdadero. O sea, al darnos la Biblia, Dios nos dio un libro por el cual pudiéramos vivir y enfrentar cada situación en la vida sin excepción alguna. Dios nos da su respuesta y su apoyo, y también nos ilustra las consecuencias del pecado. Piensa en eso. Dios es sabiduría, y al darnos la Biblia a lo largo de los años, comenzó donde sabía que debíamos empezar, y es que el hombre caerá en tentación y desobedecerá a Dios. ¿Y luego qué? Una de las cosas que Dios quería que aprendiéramos desde el principio es que hay consecuencias del pecado. Dios le dijo la verdad a Adán y Eva, dijo: si me desobedecen pasará tal cosa. Y lo desobedecieron y justo pasó lo que él dijo. Dios nunca nos engaña. Nos dice la verdad cuando es buena y nos la dice cuando es dolorosa. El pecado trae consecuencias. Mucha atención. Dios sabía la clase de sociedad donde creceríamos, la clase de vida que tendríamos que vivir, y nos dio todas las advertencias necesarias. Y dice que hay consecuencias del pecado. Además, nos revela el amor incondicional de Dios por nosotros. Fíjese, el amor de Dios por nosotros no está condicionado a que seamos obedientes o no. El principio está allí. Si obedezco, seré bendecido por Dios. Si desobedezco, si soy desobediente, pagaré la pena. Pero Dios no deja de amarme. Sus hijos, por ejemplo, si le desobedecen, ¿dejaría usted de amarles? Pues claro que no. ¿Es usted mayor que Dios? No. El perdón y el amor de Dios son el mensaje de la palabra de Dios. Esta nos explica, por ejemplo, cómo podemos ser salvos de nuestros pecados. ¿Dónde más encontraríamos versículos que contengan lo que dice este versículo? De cada palabra podría predicar un sermón. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y punto. Solo Dios puso tanto en un versículo para explicar toda la redención en un versículo. Tuvo que venir de Dios. Declara quién es Jesucristo y por qué vino. Él es el Hijo de Dios. Vino al mundo con el propósito de morir en la cruz y pagar toda nuestra deuda. Quienes discuten de la veracidad de la Biblia no tienen ni idea de por qué vino Jesucristo. Dicen: sé que Jesús nació y esto y lo otro, pero fue como cualquier otro hombre. No. Él fue Dios en carne humana, que anduvo entre los hombres para morir en la cruz y pagar toda nuestra deuda. Ese es Jesús y ese es el mensaje de la Biblia. Explica por qué, por ejemplo, Jesús nació de una virgen. Porque recuerde esto, nacido de virgen significaba que Jesús no pecó. Si Jesús hubiera sido un hombre normal y con pecado en su vida, no habría podido morir por nuestros pecados. Y desde luego explica por qué Jesús murió en una cruz. ¿Por qué? Porque Jesús murió en la cruz. Por todo el Antiguo Testamento. Y la gente dice: ese Antiguo Testamento es tan... No lo entiendo. Quizás usted no capte o no entienda por qué la Biblia habla tantas veces de ovejas y corderos. Porque esos corderos eran símbolos del Hijo de Dios que un día daría su vida en la cruz. Y con su sangre pagaría toda nuestra deuda de pecado, de toda la vida y por toda la eternidad. Así que no hay nada en la Biblia que no sea importante. Y solo porque no entendamos todos esos sacrificios no significa que haya un error o una falla, ni que haya nada aquí que no sea importante. Dios no colocaría nada en la Biblia que no fuese importante. Al llegar a un libro como Levítico, por ejemplo, y los pasajes de la Escritura que hablan de la construcción del tabernáculo, se pregunta: ¿y qué es todo esto? Todo
se trata de símbolos del Señor Jesús. Todo es importante. Dios nos dio un libro para guiarnos, para ayudarnos a vivir piadosamente. Entonces, lo que quizás consideremos que no tiene importancia es muy, muy importante a los ojos de Dios. Asimismo, describe la resurrección de Cristo. Sabemos que las personas hablan de sus dioses, de esto, de lo otro. Jesús nació de una virgen, el Hijo perfecto de Dios. Dios en carne humana. Lo crucificaron y murió. No hay duda del hecho de que haya muerto. Sellaron la tumba y a pesar de haberla sellado, el sepulcro se abrió y Jesucristo resucitó. Él es el Hijo resucitado del Dios vivo y por lo tanto venció la muerte. Así que Jesucristo no solo murió en la cruz, Él resucitó de la muerte. Y dice la Biblia que se sienta a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Y allí está ahora, está sentado a la diestra del Padre. ¿Dónde está Dios? En su santo templo en el cielo. Cuando se trata de perdón, ¿cuáles son los versículos? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¡Aleluya! No tengo que preguntarme si soy perdonado o no. No hay que vivir en duda. Si cree en la palabra de Dios, tendrá una grata certeza. Y cantamos ese himno. Grata certeza, mío es Jesús, hecho heredero de eterna salud. Y así cantamos. No es un libro de errores. Es un libro de verdad absoluta para guiarnos y dirigirnos en toda situación de la vida. Y no hay nada que Dios haya excluido en su palabra. Bueno, nos explica lo que ocurre en la muerte. Y por ejemplo, si usted es alguien que no cree en la Biblia, yo le pregunto, ¿usted cree que morirá? No creerlo es insensato. Morirá un día de estos. Y ya que no cree en la Biblia, ¿qué piensa que le sucederá cuando usted muera? Y la mayoría de la gente dice, bueno, llegará mi fin. No, no lo es. Allí no llegará a su fin. Eso le gustaría pensar, pero no lo es. Ahora, los creyentes decimos, gloria al Señor. No hay por qué preocuparse por la muerte, porque esto dijo Dios, ausentes del cuerpo, presentes al Señor. La Biblia tiene la respuesta a toda situación que necesitamos para vivir o morir. Y por ejemplo, hay personas que creen en el purgatorio, que al morir van a un lugar a sufrir hasta que finalmente hayan pagado todo su pecado. Si usted muere siendo salvo por la gracia de Dios, no irá a ningún purgatorio. ¿Y quiere que le diga por qué no irá a un purgatorio? Porque no existe tal lugar. No está en ningún lugar de la Biblia. Porque si creo en Jesús y lo acepto como mi Salvador, y tengo que ir a sufrir, o algo falló, o algo pasó en la cruz. La cruz se encargó de nuestros pecados, todos ellos, pasados, presentes y futuros. No hay cabida para un purgatorio, no la hay. Si acepta a Cristo como su Salvador, su sacrificio en la cruz, ser renacido, el Hijo de Dios, fue enviado a que muriera pagando nuestra deuda de pecado. La pagó toda. No puede haber entonces un purgatorio. Así que ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Y escuche lo que dice la Biblia. Nos asegura, por ejemplo, del regreso de Cristo y nuestros galardones futuros. Y alguien dirá, Jesús murió y no está. Esto es lo que dice. En Juan, capítulo 14, es un pasaje muy hermoso. La mayoría lo sabemos de memoria. Pero si usted no lo recuerda muy bien, puede buscarlo. Dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Escuche esto. Jesús, un momento, quien murió en la cruz, resucitó de la tumba, está sentado a la diestra del Padre y dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay.
Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Él vendrá otra vez, por este y aquel, el otro y por aquel, y un día vendrá para concluir con toda la civilización. Si usted no conoce a Cristo como su Salvador, no tiene esperanza. Lo peor que pudiera pasarle es morir sin Jesucristo. Mire, sería tonto de no aceptar a Cristo como su Salvador. Escucha la verdad de la palabra del Dios vivo. Y fue Él quien dijo: vendré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Si usted es uno de sus hijos, si lo ha aceptado como su Salvador, si se da cuenta de que Él hizo en la cruz, también lo incluyó a usted. La Biblia nos habla de sucesos futuros. Lea el libro del Apocalipsis. Al pensar en todo eso, quizás diga, bueno, no entiendo todo eso. ¿Y sabe qué? Mucha atención. Si yo entendiera todo acerca de Dios, sería igual a Él. Y eso no sucederá. Entonces, ¿qué sucede? Somos dados a leer y orar, y leer y orar, y buscar y orar, y todo eso nos acerca a Dios. Dios me dice todo lo que necesito saber, no todo lo que quisiera saber. Es la palabra indestructible del Dios vivo. Por ejemplo, pienso en quienes la han burlado, blasfemado, quemado, negado, han tratado de destruirla. Han hecho todo lo posible por deshacerse del libro. Y dice la Escritura en Mateo capítulo 24: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Eso dijo Jesús. El cielo y la tierra pasarán en el juicio futuro, pero mis palabras no pasarán. En Isaías capítulo 40 versículo 8, uno de mis favoritos: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Crea en la palabra de Dios, vívala, practíquela, obedézcala. Digamos, por ejemplo, que ha cerrado la Biblia en su vida. No la quiere en su vida. Pero permítame preguntarle, digamos que usted fuese una persona multimillonaria. Tiene millones, tiene posesiones que casi ha olvidado y se acerca al final de su vida. Hágase una pregunta: ¿qué será más valioso para usted en su último día de vida con todos sus millones? ¿Su dinero o la palabra de Dios? Y escuchen muy bien, su dinero no puede comprar el cielo. No puede darle suficiente a la iglesia ni a una organización para pagar su entrada al cielo. La salvación es por gracia, el amor inmerecido del Dios Todopoderoso, dado mediante su Hijo Jesucristo. Si usted rechaza al Hijo del Dios vivo, a quien Dios envió al mundo para revelarnos la verdad, quien fue a la cruz, murió en la cruz, rechazar al Hijo del Dios no es una simple decisión que toma, es una terrible decisión que toma. De algún modo piensa que ha sido lo suficientemente bueno para ser salvo, pero ¿qué tan bueno ha sido? ¿Puede decirme lo bueno que ha hecho o cuánto ha dado? No, el asunto no es ese. Porque por gracia sois salvos, no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, el resultado de la gracia de Dios. Así que, o cree la palabra de Dios y se prepara para recibirlo, o le da la espalda y dice, de algún modo lo lograré. Mire, esa es su falsa opinión, es la mentira del diablo. De esa manera le gustaría que fuese, pero no será de esa manera. El alma que pecare morirá por toda la eternidad. O puede vivir sin Dios, presentarse ante el juicio y estar eternamente separado de Dios. La Biblia es muy clara, eternamente separado de Dios. Sé que no le gusta la palabra infierno. Y el uso que se le ha dado últimamente
Hablo del infierno bíblico. Jesús usó la palabra, no la promovió, él dijo, esta es la máxima separación de Dios. Y les ruego lo siguiente. Número 1, no puede mostrarme errores en la Biblia. La Biblia es la palabra divina y fiel, inspirada por Dios, para mostrarnos su amor por nosotros, y que Cristo murió por nosotros y podemos ser perdonados de nuestros pecados, y puede ser cierto de usted, ausentes del cuerpo, presentes al Señor. O ausentes del cuerpo y separados para siempre del Señor, usted dirá. Eso es lo que usted cree, no. No, eso es lo que dice Dios. Y les ruego, en el nombre de Jesús, que piense. La palabra de Dios, escrita por hombres escogidos por Dios para escribir la verdad que rige nuestras vidas. ¿No está de acuerdo en que vivir por amor es lo mejor? No solo poder vivir, sino poder dejar esta tierra con grata certeza. Ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Presentes en el Señor Jesucristo. Esa es mi oración por usted. Padre, sabemos que cada quien debe tomar la decisión. Pero te pido que todo el que escuche este mensaje se pregunte, ¿cómo estoy viviendo? ¿Cómo voy a morir? ¿Qué me pasará después de la muerte? ¿Qué es lo más sabio que debo hacer? Te pido, Señor, que entiendan que es aceptar a Cristo como su Salvador personal por la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. Nuestras zarzas ardientes. ¿Cuándo fue la última vez que sintió que Dios le hablaba a su corazón, específicamente de algo que le haya preguntado? Quizás nunca, pero tal vez a menudo. Nuestro pasaje de hoy trata de cómo Dios le habló a Moisés y lo hizo mediante una zarza ardiente. Así que he titulado este mensaje Nuestras zarzas ardientes. Y la razón es esta. Pienso en mi propia vida como Dios me ha hablado para captar mi atención, a menudo. En ocasiones ha sido inesperado y en lo personal sobre algo en mi vida. Me ha desafiado a confiar en Dios en algún aspecto que quizás era un poco difícil. Cada una de ellas ha tenido un impacto poderoso y perdurable en mi vida. Así que vayamos a Éxodo 3 y veamos la zarza ardiente y cómo Dios le habló a Moisés en este tercer capítulo de Éxodo. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, al que llamamos Sinaí. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: Iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás es tierra santa. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Ahora deseo que pensemos en algo. Pensemos en el hecho de que Dios aún nos habla hoy, principalmente mediante su palabra. Pero esa no es la única manera. Entonces, lo que deseo hacer es darle varios ejemplos de cómo Dios me ha hablado en mi propia vida, en lo que llamo mis zarzas ardientes. No todos somos iguales.
Dios no nos da el mismo mensaje, pero son situaciones y circunstancias que nos cambian la vida, y las llamo zarzas ardientes, porque llegan de manera inesperada, no las pedimos. En segundo lugar, nos desafían a confiar plenamente en el Señor y a obedecerlo en una situación dada. Y en tercer lugar, tienen un efecto impactante, perdurable en nuestra vida, no solo en nuestra vida, sino en la gente del mundo entero. Así que, al pensar en zarzas ardientes, considere las veces cuando Dios le ha dicho algo específico. Quizás lo ignoró, tal vez dijo, no pudo haber sido Dios, o tal vez dijo, bueno, sí es Dios, pero si ha sentido que Dios le ha hablado, ¿qué le contestó usted? ¿Cómo respondió? Entonces recuerde esto. No espero que todo el mundo haya tenido la misma clase de experiencias que yo, pero son zarzas ardientes en mi vida, porque fueron momentos que marcaron un impacto muy marcado, que ha durado durante todos estos años. Entonces, quisiera comenzar con esta historia. Primero que todo, estaba en el segundo año del seminario y me iba bastante bien. Estaba pensando en el futuro y en lo que Dios quería. Estaba de rodillas orando una noche y Dios habló muy claramente en mi corazón y me dijo esto: lo que sea que logres en la vida, tendrás que lograrlo de rodillas, no por tu predicación ni por tus cargos. Todo lo que llegues a lograr en el ministerio, lo lograrás de rodillas. Este es mi modelo para ti. Y puedo recordar en todos estos años, una y otra vez, cuando enfrentaba situaciones muy difíciles, allí iba, a mi manta de oración, a pedirle dirección a Dios. Y podría pensar en muchas cosas que contarle, que fueron situaciones muy difíciles en mi vida, muy difíciles, pero nunca olvidé esto. Lo que sea que logres en la vida, lo lograrás de rodillas. Para mí eso fue tan revelador como lo que le dijo Dios a Moisés. Y Dios sigue hablando hoy. A veces solo mediante su palabra, o a veces de otras maneras. Estaba en Bartow, Florida. Me había mudado de Fruitland, a Ohio, a Miami, y luego al pueblito de Bartow, en Florida. Y yo estaba muy, pero muy feliz allá. Era un lugar fabuloso. Y fui a Alexandria, Virginia, a predicar en una campaña de avivamiento, y venía a casa en las noches, y tenía una buena reunión, y había gente haciendo profesión de fe, y vidas siendo transformadas. Y llegaba a casa cada noche con el corazón afligido, y dije, ¿qué es esto, Señor? Estás bendiciendo y estás haciendo lo que te pedí. ¿Qué es esto? Bien, pasaron 3 noches. Fui a orar, pidiéndole a Dios de rodillas delante de su palabra, junto a mi cama y diciendo, Señor, ¿qué estás diciéndome? ¿Por qué estoy tan atribulado? ¿Qué sucede que no sé? La 4ª noche volví. Me arrodillé junto a mi cama y comencé a orar. Y dije, Señor, ¿qué estás diciéndome? Fue como si Dios me hubiera dicho, te voy a mover. Y yo pensé, pues solo he estado en Bartow 11 meses. 11 meses. Y luego le pregunté, ¿cuándo? Pude ver esto tanto como puedo verlos a ustedes. Una pantalla grande frente a mí, de la esquina inferior izquierda a la esquina superior derecha, en letras grandes, negras, septiembre. Era abril, y pensé, ¿qué es todo esto? Solo he estado aquí, Señor. ¿No me traerías desde Miami hasta Bartow para decirme que me vaya en septiembre? Así que traté de orar para salirme de eso. Y la siguiente noche regresé al hotel, me postré a orar, y fue como si Dios estuviera a 1000 kilómetros de distancia. No podía orar. Trataba de orar, pero nada. ¿Dónde estaba Dios?
El lunes, a las 9 en punto de la mañana, Felix Snipes era miembro de la primera iglesia bautista. Él falleció hace algunos años. Me llamó por teléfono y dijo: Charles, habla Félix. Y conversamos. Había estado en campañas con él, dirigía la música, etc. Era excelente en eso. Y en el transcurso de nuestra conversación me dijo: quiero hablarte de algo en lo que nunca has pensado. Y le dije: ¿qué es? Y me contestó: necesitamos un pastor asociado en la primera iglesia bautista de Atlanta. Y yo le dije: olvídalo, no tengo ningún interés en ir a Atlanta y sobre todo no me interesa ir a la primera iglesia bautista. Hablamos y me dijo: bueno, oraría al respecto, y le contesté: sí, lo pondré en oración. Así que por fin colgamos el teléfono, y cuando colgué el teléfono rompí en llanto. Y para resumir la historia, el 13 de septiembre me mudé a Atlanta. Y ahora, ¿le habla Dios a todo el mundo de la misma manera? Claro que no. Claro que así lo entendía y no había duda en mi mente al respecto. Luego, por ejemplo, quizás uno de los desafíos más grandes de mi vida. Había venido a Atlanta para ser el pastor asociado y comencé a predicar de la única forma que sabía hacerlo. Y Dios comenzó a bendecir, y bendijo, y bendijo, y bendijo. Mi única responsabilidad era predicar los domingos en la noche. Esa era mi responsabilidad. Y bien, el pastor casi siempre se ausentaba los domingos en la mañana, y terminé predicando en las mañanas y en las noches. Entonces estos 7 hombres que controlaban todo se reunieron y estaba sentado con ellos, pero no tenía voz. Y en una de esas reuniones dijeron esto: estaban tratando de resolver algo y no podían decidir lo que harían. Y por fin les dije: ¿por qué no oramos por eso? Todavía puedo ver a aquel hombre, era abogado, estaba sentado a mi derecha, dijo: esto es un asunto de negocios, no metamos a Dios aquí. Y al decir eso fue como un martillazo para mí. No dije ni una sola palabra, solo comencé a orar. Señor, sé por qué me enviaste. El siguiente año la gente comenzó a unirse a la iglesia, y la iglesia comenzó a crecer, y poco después comenzó la guerra. Decidieron que tenían que deshacerse de mí, porque no me adhería a lo que hacían esos 7 hombres que manejaban todo, controlaban todo, y luego convocaron una reunión de negocios para votar y para despedirme. Y aquel domingo en la mañana quizás fue una de esas zarzas de las que hablo, porque votarían el miércoles y tenía que predicar aquel domingo en la mañana. Y aquel domingo no tenía un mensaje. Quizás fue el momento más difícil en mi vida. Allí estaba sentada un montón de gente que votarían en contra mía el miércoles y tenía que predicar el domingo en la mañana, pero no tenía un mensaje. Y estaba allí pensando: el coro va a cantar y no tengo un mensaje. Y allí están sentados mis enemigos y no tengo un mensaje. Así que dirán: ven, ni puede predicar. Entonces cantó el coro, se sentaron, caminé y abrí la Biblia, y se abrió justo en este versículo: fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Luego exploté con la palabra de Dios por unos 35 minutos. La gente comenzó a levantarse y venían al altar, querían ser parte de la iglesia, o gente que se iba porque no les gustaba lo que decía, y estaba pasando todo esto, estaban muy enfadados. Así que tuvieron la reunión. Me escurrí por un lado, debajo del balcón, en la oscuridad, donde nadie me veía. Me senté y los escuché. Una y otra vez se levantaban y decían por qué necesitaban un nuevo pastor. Pero lo interesante es esto: ni una sola persona que se levantó dijo nada negativo de mí.
Y yo estaba sentado pensando, Señor, si yo fuera tratando de decir que me despidieran, diría esto. Pero ninguno de ellos. ¿Qué dijo Dios? Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Así que votaron, y desde luego Dios me dio el cargo, por lo cual he estado agradecido todos estos años. Entonces, la pregunta, ¿habla Dios? Habla en sus propias maneras y no a todos del mismo modo. Pero mire, Dios está dispuesto a hablarle si usted está dispuesto a escucharlo. Y mucha atención, Dios le dirá un poquito y le dará la oportunidad de obedecerlo. O le dirá la historia completa si está dispuesto a obedecerlo. ¿He estado yo siempre dispuesto a obedecerlo? Al principio no. Luego mencionaré otro domingo. Dios sabe cómo captar mi atención. Otro domingo no tenía un mensaje. Lunes trabajo, martes, miércoles. Ya para el jueves sé qué rumbo llevo y ya estoy bien adelantado. Pensé, yo soy el pastor ahora, pero no tenía mensaje. Y entonces llegó el sábado en la mañana, sin mensaje. Al mediodía, sin mensaje. A las 2 en punto, sin mensaje. Yo estaba orando y pidiendo, sin hacer más nada. Estaba en el estudio orando y pidiéndole a Dios que me mostrara de qué trataba esto. Así que dije, Señor, ¿qué es lo que estás haciendo? No tengo nada para mañana, me cerraste la boca. Caí al piso y me acosté y pensé, Dios mío, sea lo que sea, por favor, dime. Y me dijo esto, y apenas estábamos comenzando en aquel entonces. Nunca debes pedir ni un centavo en televisión ni en radio. Debes confiar en que yo decida cuán lejos llegará este ministerio. Nunca pidas dinero. Contesté, está bien, Señor. Tienes mi palabra. Nunca lo haré y nunca lo he hecho. Estamos por el mundo entero. Dios cumplió su promesa. Luego le daré otra ilustración. La Convención Bautista del Sur estaba pasando por una gran tempestad, así que querían ponerme de presidente, pero dije que no, un no rotundo. No me interesaba. Para empezar, no sabía cómo, no sabía ni cómo ser presidente de una convención. Así que un grupo nos reunimos y oramos y oramos y oramos. Había una hermana allí que era misionera, tenía 83 años de edad. Así que nos reunimos con ella y los demás éramos pastores, éramos 7 u 8, y ella estaba sentada a mi lado. Entonces íbamos a orar y ella dijo, Stanley, ponte de rodillas y arrepiéntete de tus pecados. Todavía recuerdo eso, no fue chistoso entonces porque estábamos orando. Y oramos y ella oró por mí. Todavía la recuerdo a ella llamándome Charles Stanley. Así que todos nos fuimos y regresamos a la habitación del hotel. Estaba pensando en todo y dije, gracias Señor. Terminó eso, alabado sea Dios. No tengo que hacer esto. Piensen lo que piensen. Y la mañana siguiente me levanté y todavía lo veo en mi mente. Me vestí, caminé hacia la puerta y cuando alcancé el pomo fue como que Dios me dijo, no toques esa puerta hasta que estés dispuesto a obedecerme. Me arrodillé junto a la cama y comencé a llorar. Lloré por un tiempo porque, en primer lugar, tenía miedo. No sabía cómo ser presidente de la convención, no lo quería. Y tenía mucha gente que se oponía por completo a mí. Entonces, tenía razones legítimas para decir no. Pero a los ojos de Dios no las aceptaría. Volví al mismo grupo y por fin dijeron, Stanley, vas a obedecer a Dios. Y dije, sí, lo haré. Y les conté por qué. Gané las elecciones, así que solo estaba obedeciendo a Dios. ¿Y todavía tenía temor? Sí. Y solo digo que si escuchamos a Dios, Él hará cosas que no esperamos.
y hará cosas que no queremos que haga. Pero hay que decidir ser obediente o no. Podría darle una ilustración tras otra de situaciones, pero lo que deseo que vea es que en cada ocasión recibí dirección y estaba escuchando a Dios. Ahora, lo que deseo que entendamos es esto. Debemos entender que Dios está dispuesto a hablarnos, tanto a usted como a mí. Dios tiene un plan para usted, así como lo tiene para mí. Y a veces pensamos, Dios no me hablaría. Claro que sí, lo hará si usted lo escucha. Y quizás la mayoría de la gente aquí tiene algo de lo que está hablando con Dios, alguna decisión que está dispuesto a consultarle a Dios. Mucha atención. En nosotros mora el Espíritu Santo, quien está tan dispuesto a hablarle a usted como a cualquiera, y hace que su voz sea clara. Una zarza ardiente no tiene que ser con fuego literal. La zarza ardiente es una decisión crucial, crítica, que estemos tratando de tomar en la vida. Querremos tomar la acertada, así que le preguntamos hasta que Dios nos dé dirección clara. Y a lo mejor usted dirá, pues he orado y he descubierto esto. Si oro y oro y oro por algo, o no estoy escuchando, o en segundo lugar, estoy escuchando algo que no quiero escuchar. O sea, no quiero escuchar lo que dice Dios. Y al pensar en el hecho de que Dios, creador del universo, está dispuesto a darse a conocer a usted y a mí como individuos sin importar de dónde vengamos. Él está dispuesto a mostrarnos con claridad la siguiente decisión que debemos tomar. Entonces, la llamo zarza ardiente porque cambió la vida de Moisés y la mayoría de estas impactaron mi vida. Y quizás haya cambios para su vida si usted le pregunta a Dios. Mucha atención. Si le pregunta, no insista y deje que Dios le hable. Quizás no escuche nada por varios días o varias semanas, pero siempre y cuando esté orando, está conectado con la omnisciencia. Dios, quien lo sabe todo y sabe qué es lo mejor. Y todos, sin excepción, tendríamos que reconocer, si somos sinceros, que Dios siempre escoge lo mejor. Dios siempre escoge lo mejor. Recuerde esto. Cuando Dios habla, Él ve el principio y el final. Cuando estamos orando, solo vemos hasta aquí. Pero recuerde esto, porque podemos confiar en Dios, porque sabemos que quien está hablando ya ve el resultado final. Dios nunca le diría que hiciera algo que no sea lo mejor para usted. Así opera Dios. Y cuando pienso en cuán bendecidos somos, tenemos a Jesucristo, tenemos al Espíritu Santo. No sé lo que esté enfrentando en la vida, pero sé esto. Tiene a Dios, quien le ama y tiene un plan para su vida. Mire, usted no es uno de los del montón, no es uno del grupo, no es un don nadie. Usted es alguien. Usted es alguien para quien Dios tiene un plan y está dispuesto a mostrárselo, dispuesto a guiarle paso a paso. Pero Dios no le dará la historia completa. Él le guiará paso a paso porque, mucha atención, así actúa Dios. Lo obedecemos hoy. Lo obedecemos hoy, hoy y hoy. ¿Y sabe qué? Poco a poco, Dios nos llevará justo a donde quiere. A veces rápidamente y otras veces no tanto. ¿Qué hay en su vida que lo aflige? ¿Qué hay en su vida que siente una necesidad por no tenerlo? ¿Qué hay en su vida que le mantiene despierto de noche? ¿Qué hay en su vida que sabe que necesita un sentido de gozo y paz? ¿Qué es lo que le aflige? ¿Cuál es esa gran duda? Y quizás diga, pero entonces, ¿cómo voy a encontrar la respuesta? Le aseguro, basándome en la palabra de Dios y en mi experiencia,
que no tiene nada que ver con ser pastor, tiene que ver con la naturaleza de Dios. Dios le ama lo suficiente para mostrarle justo qué hacer, si está dispuesto a preguntárselo, confiar en Él y esperar en su tiempo. Así de bueno es Dios. Mira, si usted hace lo que escuchó hoy, quizás en pocas semanas, en pocos meses, quizás en un año, en el tiempo que sea, tiene alguna pregunta, usted verá cómo obrará Dios en su vida. Dios no actúa en la vida de todos por igual, pero lo hará en su vida. Él es Dios y usted es uno de sus hijos. Él lo creó. Tiene un plan para su vida. Quiere dirigir su vida porque la dirige y usted lo obedece y le da gloria y honor. Usted se convierte en testimonio para quienes necesitan saber que Dios es personal y que está dispuesto a contestar la petición de su corazón. Quizás usted diga, bueno, ni siquiera soy creyente. Puedo decirle lo siguiente que Dios quiere que haga. Él quiere que usted le confiese sus pecados y le pida perdón de sus pecados, le entregue su vida y lo vea actuar. Espere que Dios hable a su corazón, lo cual sin duda hará. Porque al aceptar a Cristo como su Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en su vida, a vivir, a darle guía y dirección en su vida. Nunca volverá a ser el mismo. Dios está dispuesto. Debe hacerlo. Le desafío a entregarle su vida a Dios y véalo actuar. Amén. Padre, te amamos, te alabamos y te damos gracias por estar tan listo para ser de bendición a tus hijos, por darnos dirección y guía divina, dispuesto a suplir nuestra necesidad. Te pido que toda persona que escuche este mensaje y todo el que escuche que no sea seguidor de Cristo, de inmediato, ahora mismo, confiese su pecaminosidad, rinda su vida a ti y te vea actuar. Gracias por amarnos con un amor que nunca entenderemos del todo, hasta que lleguemos al cielo. Oremos en el nombre de Jesús. Amén.